doing something today. The resurrection. La resurrección. We're going to start a series of resurrection messages until Easter Sunday. Dice el pastor, hermanos, que él empezará a enseñarnos una serie de mensajes sobre la resurrección, porque no hay nada más grande para nosotros los cristianos que ese día. El día que dio su vida y el día que resucitó por nosotros. Y eso vamos a estar estudiando en estas semanas que vienen, Amen. de hoy en adelante. You know, what a better place to start when the Apostle Paul, who had a miraculous conversion to his Lord and Savior Jesus Christ. No hay mejor forma de empezar este estudio que empezar hablando, ¿verdad?, de esa salvación extraordinaria que transformó ese corazón que era el del apóstol Pablo, porque se acuerdan, hermanos, que él antes era un fariseo de fariseos, pero fue transformado, hermanos, y dice el pastor, no hay mejor forma que empezar con eso. So if you have your Bibles, go to 1 Corinthians chapter 15. Si usted tiene su Biblia, y si no, ahí están en las bancas, vaya al libro Primera de Corintios capítulo 15. The power of the resurrection. Y el título de este sermón de esta mañana se llama El poder de la resurrección. And that power can only be divine to raise someone from the dead. Y ese poder solamente pudo ser un poder divino para poder resucitar a alguien de la muerte. And when Jesus came to earth, Y cuando Jesús vino a la tierra, it was happening a lot of times. sucedieron tantos milagros, tantas cosas, ¿verdad? Que muchas cosas extraordinarias. We hear some of the resurrection stories, like with Lazarus when Jesus raised him from the dead. Porque hemos escuchado ya y estudiado algunas de las resurrecciones que de la muerte, ¿verdad? Como el estudio de Lázaro, que Dios le dio la vida otra But it didn't vez. just happen occasionally when Jesus began his ministry. Pero it happened, or It didn't just happen occasionally. perdón, dice el pastor, pero no nada más sucedió esto ocasionalmente, It happened all the time. sino que sucedía constantemente. And people wouldn't believe it. They thought that Jesus is some kind of magician. Y la gente no podía creer esto que estaba sucediendo, hermanos. Dice el pastor que las personas pensaban que este era un tipo de magia. But God was raising the dead Pero Dios estaba levantando a la gente de los to, muertos to reveal the power over sin, the power over death. para revelar el poder sobre el pecado. Para eso lo hacía, para revelar el poder que Dios tiene sobre el pecado y sobre la muerte. The power over our death El poder, because of sin. el poder que Él tiene sobre nuestro pecado, hermanos, y sobre la muerte espiritual de Because uno. when you come to Him, you Por- get life. Porque cuando uno viene a Cristo, hermanos, ¿a poco no? Es cuando uno en realidad empieza a vivir. Es cuando uno obtiene la vida verdadera. The power of the resurrection is central to Christianity. El poder de la resurrección es el corazón de la cristiandad, es el corazón del evangelio. The resurrection of Jesus Christ signifies victory. La resurrección del Señor Jesucristo significa victoria. I love how some people will say, you say hello to them and they say, and how are you? They'll say, oh, I'm blessed and victorious. Dice el pastor que le encanta cuando le preguntan a algunos hermanos de nuestra iglesia, ¿cómo está, hermanito o hermanita? Y que contestan, bendecido y en victoria. I think I'm going to put that in my office. Dice el pastor Bendecida en victoria. que lo va a poner en su oficina, que diga, That's bendecido what I'm gonna do. estoy en victoria. Oh, he demonstrated his power to new life and hope for all believers. Y Él resucitó y Él mostró de esta forma su poder al pecado y la muerte, su poder Now, en general. Part of the gospel is the death of Jesus Christ, right?
Ahora, parte del evangelio, hermanos, como ustedes saben, es que nos enseñan los evangelios la muerte de Jesucristo. When you see the cross, Cuando usted ve la cruz, it is revelation that he died on that cross. It's a place of his death. es una revelación que se nos está diciendo, es el momento que Él murió en una cruz así. But the cross Pero la cruz, represents redemption. la cruz lo que representa, hermanos, es redención. It represents transformation. Lo que la cruz representa, hermanos, es que ha habido una transformación From death to life. de la muerte a vida. And it's the promise. The cross is the promise Y la cruz es los perímetros that he brings us from spiritual death to spiritual life, and it is eternal. que nos trae de la muerte espiritual a la vida espiritual, al renacimiento espiritual, y ¿saben qué? A vida eterna. Inspiring every believer, every one of us who believe. Y la cruz nos inspira a cada uno de nosotros que hemos creído en Él. En la cruz es una inspiración. To live with purpose and to share the message. Amén. Para of our hope. vivir con un propósito y para compartir el mensaje de salvación tan extraordinario con todos los demás. Oh, that's a shout right there. Qué cosa, allí dice, es para estar gozosos, para gritar, aleluya, amén, gloria a Dios. So let's see what the apostle Paul says about the resurrection and the power of it, the truth of it. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Biblia, lo que dice aquí el apóstol Pablo en el primer libro de Corintios sobre la resurrección y la Verses 1 vida. and 2. Versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Now, when Paul wrote to the Corinthians, Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, he wrote two, maybe even wrote more. It's up to about 4 he wrote to these guys. y estas cartas que les escribió, ¿verdad? Dice el pastor, aquí tenemos 2 nosotros en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, pero escribió como 4. Because they needed a lot of convincing. They were very fleshly. Porque esta iglesia de los Corintios era una iglesia que necesitaba mucha ayuda, mucho recordatorio, porque era una iglesia donde vivían los hermanos ahí muy carnalmente. Even the ones that got saved, Aún aquellos que aceptaban a they would Cristo, always just go back to being in the world again. pero de todas formas, fíjense hermanos, que iglesia de todas formas se iban al mundo, ¿verdad? De todas formas. We wouldn't know that in our church, right? Pero nosotros aquí en nuestra iglesia no sabemos de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo de estas cartas a los Corintios, porque aquí nadie somos así. We're spirit filled. Nosotros somos pura espiritualidad I love being spirit filled. y somos nada más, hacemos todo lo que obedientes I con Dios. remember when I first got saved, I joined a Christian bowling team, and they said, well, let's come up with a name. And I said, how about naming them Spirit Filled? Spirit filled. And they said, okay, let's name it Spirit Filled. Dice el pastor que cuando él se convirtió al evangelio y él se añadió a un grupo de boliche y iban se hacía el grupo, ¿verdad? Y iban a participar y que le dieron ese nombre Spirit Filled, del sentimiento espiritual, lleno del Espíritu. Now, Spirit Filled, lleno del Espíritu. But the Corinthians, this is why Paul had to say, now I want to remind you. Y aquí Right? por eso el apóstol Pablo les dice, quiero yo recordarles. Now he's finishing up the letter, and he's realizing they don't know the central aspects of Christianity. Y él estaba ya terminando su carta, pero él decía, es que en realidad no entienden, no conocen el centro, la parte esencial de lo que es ser cristiano. They're forgetting
se les olvida. And it's when you start to forget God and what He's done, you begin to neglect God and what He's Y done. cuando uno empieza a olvidarse, hermanos, de Dios, de quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, empezamos nosotros a ser negligentes, a olvidarnos de So Dios. He says, I want to remind you, bros. Aquí les está diciendo, quiero recordarles. He had issues with them, but He loved them and He wanted them to understand. Él tenía problemas, ¿verdad?, con la forma en que los corintios estaban viviendo esta iglesia, pero Él los amaba. Él quería que ellos siguieran en los caminos de Dios, que volvieran a los caminos de Dios. He said, I preached to you and which you received it. Y les dice, ¿verdad? Porque yo, dice el evangelio que yo les he predicado, el cual también recibiste, And les está you diciendo. stood strong in it. El cual también perseveráis fuertemente, les está hablando. And you knew that you were saved. Porque ustedes sabían, ustedes han sabido que han sido la palabra que os he predicado, sois salvos, han entendido. But He says, you got to hold on to that. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo, ¿saben qué? Tienen ustedes que recordar eso y mantenerse You got to así. realize that. Tienen que ustedes darse cuenta de esto y mantenerse. The en Lord él. even gave us La verdad. communion service. Incluso nuestro Dios Todopoderoso nos dio esa ordenanza, hermanos, de la comunión, So that we could remember. para que nosotros podamos Because He knew we actualmente won't recordar, forget. porque tendemos a olvidarnos. Because He says, it's the word I preached to you, and unless you forget it, you're going to live in vain. Porque dice, es la palabra aquí en el 1 Corintios 15:2, dice que yo les he predicado la palabra que os he predicado, que sois salvos si no creísteis en vano. Because you know how life gets you start to doubt, right? Porque usted sabe cómo la vida, ¿verdad, hermanos? Nos enfrentamos con la vida y ¿qué empieza a hacer? Empieza uno a dudar, Especially when you go through some severe struggles. especialmente cuando usted está pasando por momentos sumamente difíciles en su vida And you think God's not doing anything. y usted piensa que Dios en realidad no lo está escuchando, no está haciendo nada por usted. You've prayed and nothing's happening. Usted ora y nomás no pasa nada. He's telling them the same thing as God is telling us today. Do not lose heart. Hold fast to the truth that He resurrected you from death to Y life. les está diciendo aquí el apóstol Pablo lo mismo que Dios Todopoderoso esta mañana nos está diciendo, hermanos, a todos nosotros, que nuestro corazón permanezca en el Señor, que no se desilusionen, que no digan, no me va a suceder, no me está escuchando, porque saben que de la misma forma en que a ellos les habló el apóstol Pablo, hoy en la mañana Dios nos está recordando eso a todos nosotros. Amen. Amén. Ooh, that's okay. So now, Paul says, you know what? I'm going to tell you again, and I'm going to tell you the truth about the resurrection. Dice el apóstol Pablo aquí en sus escrituras en Corintios, ¿verdad? ¿Saben qué? Les voy a decir la verdad sobre la resurrección y se lo voy a volver a repetir. Because he says, I saw it. Porque dice, yo lo vi. I know it. Y yo sé, yo la entiendo. And so do many others. Y también muchas personas lo vieron. Now, in verse 3 he says this. En 1 Corintios 15:3 dice así. And look how he lays down step by step the truth. Y fíjese nada más, hermanos, cómo está dándonos la verdad el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero pasito por pasito. He says, for I delivered to you as of first importance, which I also received, that Christ died for our sins according to the scriptures. Porque primeramente, dice el apóstol Pablo a los Corintios, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Now,
when he says that, when Paul says according to the scriptures, he's not talking about the New Testament, he's talking about the Old Testament. Y aquí cuando el apóstol Pablo se refiere que dice que murió por nuestros pecados y luego dice coma conforme a las escrituras, dice el apóstol, dice el pastor, no se está refiriendo al Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque todavía ni se escribía, pero se está refiriendo al Antiguo Testamento donde se estaba hablando ya del Salvador. He's talking about the prophets and what they said. Pues él estaba refiriéndose, el apóstol Pablo, a que en el Antiguo Testamento los profetas decían About the coming Messiah. acerca del Mesías que decían los profetas, que And what- estaban diciéndole, What would happen to him? y qué es lo que le iba a suceder a ese Mesías, And what he would do. y qué es lo que él iba a hacer, And what it would accomplish. y qué iban a ser los logros de este Mesías y que Dios lo iba a enviar. But even the Jews didn't even understand it or get it. Pero ni aún los judíos que se sabían, ¿verdad?, el Pentateuco, la Biblia antigua, aún ellos no la entendían. And one of those main prophets was Isaiah. Y uno de esos profetas que diríamos sumamente importante que mencionó tanto de Jesús fue Isaías. And especially in that long old book that he wrote. Y especialmente en ese libro tan amplio y largo que él escribió. He says in Isaiah 53, En Isaías and I'll just tell you, 53, he says that Jesus died. He's talking about the Messiah. He's talking about the coming Messiah, that he would die a brutal death. y en Isaías 53 en el Antiguo Testamento está mencionando el Mesías va a venir y ¿saben qué? Va a morir de una forma terrible, brutal, That he was despised and rejected. que iba a ser rechazado, iba a ser odiado, ¿verdad? Que no lo iban a querer, That he would be beat up and smitten. que iba a ser, lo iban a escupir, maltratar, que lo iban a hacer de lo peor, no lo iban a honrar. But one of the things Isaiah says, Pero una de las cosas que el profeta Isaías dijo, he says in Isaiah 53:4 that he will be smitten by God. Isaías 53:4 dice que iba a ser, ¿verdad?, completamente sepultado por Dios. Dios Now, mismo I iba. remember reading that. I'm like, Yo me acuerdo que leí eso, dice el pastor, y se quedó, ¿cómo? this is by God himself? ¿Esto Dios mismo va a hacer esto con Jesús, con el Mesías? And the more I grew in my Christianity, learning the scriptures, I said, yes, Sí. it had to be this way. Sí, pero entre más yo crecí y aprendí del Evangelio, aprendí de Cristo y lo que el significado de ahí es que sí, en realidad Dios, ¿verdad?, tenía que destruir el Because pecado. the Messiah was to come Porque el Mesías, dice ahí en el libro de Isaías, que iba a venir and he would die y iba a morir for the sins of the world. por los pecados del mundo. Because every sin requires death. Porque cada pecado, ¿qué es lo que cada pecado merece, hermanos? La muerte. So the plan of the salvation from God, Así es que el plan de salvación que Dios tenía, and I'm talking Father, Son, and Holy y Spirit, estoy hablándoles yo a ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, the triune God, el Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Trinidad, that the plan of God was that the Son would come to earth, become a man, que el plan entonces que Dios tenía, y lo describe ahí el libro de Isaías, es que este hijo se iba a hacer un hombre, become a human, iba a nacer aquí en la tierra, a ser un ser humano, and on him, y en él as representing all of humanity, que iba a representar a toda la humanidad, would die y él iba a morir, the sin that is required by sin. porque el pecado, ¿qué es lo que el pecado merece? La muerte, ¿verdad? Entonces él tuvo que hacerse, el pecado fue todo puesto en él, y así el So pecado on the se cross, destruye. Así es que en la cruz, God the Father Dios el Padre, saw God the Son. en la cruz Dios el Padre, Dios Todopoderoso, vio al Hijo, Can you imagine y se puede usted imaginar, knowing what was going to happen? sabiendo lo que le iba a suceder, That he was going to take the sins of the world,
que él iba a llevarse todos los pecados del mundo. And the Bible says, and Isaiah says that he had to crush Y en him. el libro de Isaías dice que Dios, por lo tanto, hermano, fíjese, tuvo que destruir ese cuerpo santo, ese cuerpo perfecto, pero se llevó todos los pecados en él, y así es como el pecado merece la muerte y Cristo murió por Isaiah eso. 53:5 says that he was En crushed. Isaías 53:5 dice que fue él destruido He was crushed for our iniquities. y fue destruido por todas nuestras iniquidades y pecados. But what happened Pero lo que pasó was that death that he died es que esa muerte por lo que él murió, brought us peace. por esa muerte es que nosotros ahora tenemos la paz de Oh, Dios. this is when it gets good. Aquí es donde se pone muy serio y muy bueno. The same Isaiah says, by his wounds we are healed. Y también dice que por sus heridas somos sanos. And then he says, we have all been like sheep who have gone astray. Y es como si fuéramos todos unos corderos que fuéramos al matadero. But the Lord laid on Jesus all the sins of the world and to be our sacrifice because he loved us so much. Pero nuestro Señor Todopoderoso, como nos ama tanto, ¿verdad? Todos los pecados de todos nosotros se fueron en el cuerpo de Jesús. Notice what the Psalm says, Fíjese, hermanos, nada más lo que dice los salmos, talking about Jesus. hablando aquí, refiriéndose a Jesús. For you will not abandon my soul in Sheol or let your Holy One see corruption. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. That's Jesus who paid for our sins and died. Jesús quien pagó por nuestros pecados, y Jesús que murió por nosotros, Is not going to stay dead quiere decir aquí no se va a quedar muerto, so that you don't have to stay dead. para que ustedes tampoco, todos nosotros, no tengamos But Jesus is going to rise again. que estar muertos en nuestros delitos y pecados, sino que Jesús So iba a you can rise resucitar again. para que nosotros también podamos tener ser santos en Cristo Jesús. Wow. Now, verse 4. Versículo 1 de Corintios As 15, Paul is 4. telling them about reminding the Corinthians, Mientras aquí en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios les sigue recordando y that he was buried, that he was raised on the third day according to the Old Testament. les dice aquí y que fue sepultado, les está diciendo de Jesús, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Wow. Ya Verse- se había escrito de esto. and then he says about the truth of the resurrection and that he appeared to Peter and the rest of the 12. Y después sigue diciendo acerca de la verdad de la resurrección y que se le apareció a Cefas y después a los 12 apóstoles. Everybody saw him resurrect. Todas estas personas lo vieron a Jesús después de que resucitó. Notice verse 6. Then he appeared to 500. Versículo 6 y 7 dice, después Jesús ya resucitado, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. And some of them are still alive. Y algunos de ellos todavía aquí estaban vivos. And some have died. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Then verse 7 says, and then he appeared to James. Y después en el versículo 7 dice, y también dice el 7, se le apareció a James, a Santiago. James. I think this is talking about Jesus' brother. Yo creo que aquí se está refiriendo a el hermano de Jesús, James, porque Santiago who was known as the first one to be martyred for the Christian faith as one of the apostles. es uno de los que se le conoce que fue uno de los primeros que murieron. I de los wonder what, apóstoles. when he appeared to James, Jesus, when he resurrected, Yo me pregunto cuando Jesús resucitó y se le apareció, if he had a special meeting with James. que si tuvo con Santiago un encuentro especial con él.
But that's just my opinion. Pero eso es nada más mi opinión. You can look it up, Usted right? puede investigar sobre eso, ¿verdad? But then he went to all the apostles. Y después dice, y fue a todos los apóstoles. And then last of all, Paul says, Y aquí dice en 1 Corintios 15:8, dice, y al último de todos, as to one untimely born, talking about himself, y está refiriéndose a él mismo, dice, como a un abortivo, he appeared to me also. me apareció a mí también, dice el apóstol Pablo. You know what the resurrection does? ¿Sabe lo que la resurrección hace? If you know it Si usted lo sabe and what it means y lo que significa and what it did to you Y lo in que- reality, if you y believe, lo que le ha hecho a usted en realidad, si usted ha creído It lo doesn't que la make you- resurrección le ha hecho a it usted, doesn't make you one of those Christians you think you're all that. no lo hace a usted que sea un cristiano que diga, ah, yo me la sé de todas a todas, Yeah, I understood it, so I'm a strong Christian. o es que no lo hace que usted diga, oh, yo entiendo todo esto, por lo tanto, miren, yo soy un cristiano de esos muy fortalecidos Yeah. en la fe, I hear that pastor, you know, he doesn't know much, but you know, I know a little bit more, but o I'll let him go. es la resurrección no lo hace a usted que diga, oh, sí, yo escucho a ese pastor oh, I no have sabe no doubt tanto. about that for me. Pero yo sé más que este pastor, But no I- tengo ninguna duda de lo que yo sé. But I do know this, Pero yo sí sé una cosa, dice el pastor, that Jesus, que Jesús, when I came to him cuando yo me entregué a Jesús, in dice el that pastor, prison cell, en esa prisión, celda donde yo estaba, me pusieron en prisión, one who does not even deserve to even see God at any time, uno que no merecía para nada ver, hablar con Dios en ningún momento, he appeared to me. pero él apareció a mí, me habló a mí. Not physically, No físicamente le estoy diciendo, but hermano, I know it was him. pero yo sé que él fue el que vino ahí y me habló, hermanos. Because what the cross does, what salvation does, what the resurrection does, is it humbles you. Porque lo que hace la cruz, lo que hace la resurrección de Cristo, lo que hace la salvación de Cristo, ¿sabe qué es, hermanos? Que lo humilla a usted, lo hace ser un ser humano humilde. A strong Christian is not one who puffs his chest out. Entonces un cristiano que se cree con mucha fe y muy fortalecido, dice el pastor, no es aquel que saca su pecho como muy orgulloso y que lo sabe todo, A strong Christian sino que un cristiano fortalecido en Cristo Jesús, en Shows Dios you- Todopoderoso, A strong Christian shows humility. muestra pura humildad. And I just heard a couple of weeks ago one of the best messages I've ever heard on humility. Y hace unas cuantas semanas, dice el pastor, yo escuché ese sermón sobre la humildad, uno de los sermones más hermosos que yo he escuchado en toda mi vida, dice el pastor. Ese You sermón heard it de la too. humildad. Ustedes también lo oyeron, ¿se acuerdan, Don't hermanos? forget it. No church. se les olvide, no se les Amen. olvide. So look at what Paul says late, in these next few verses, 9 through 11. Fíjese aquí lo que el apóstol Pablo dice en los versículos 9 al 11. Notice what he says Dice así, in verse 9. versículo For, 9. for I am the least of the apostles. Porque yo soy el más pequeñito de los apóstoles. And then he goes a little bit lower and says, unworthy to be called an apostle. Incluso sigue poniéndose él más humilde, dice, porque no soy digno de ser llamado apóstol. Because I was a sinner of sinners and I persecuted the church of God. Porque yo era pecador de pecadores. ¿Saben por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. When you always remember what he did for you, you will never forget it and you will never be arrogant. Cuando usted recuerda, hermanos, siempre dice el pastor lo que Dios ha hecho por usted, hermanos. No se le olvide, recuérdelo y de esa forma usted, ¿verdad? Nunca más va a poder ser arrogante en la fe, sino un hombre humilde o una mujer humilde en la fe. Amen? Amén. That's a shout right there. Ahí es para que todos dijeran, amén.
Gloria a Dios. Aleluya. Verse 10. Versículo 10. He goes on. Y continúa el apóstol Pablo diciendo, Let me tell you what I do know, Paul says. dice Pablo, déjenme decirles lo que sí yo sé. This is one of the greatest sections of Bible I know. Esta es una de las secciones más extraordinarias de la Biblia que yo sé. But by the grace of God, I am what I am. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Church, you got to remember that. Ustedes, iglesia, tienen que acordarse de eso. You are what you are because of the grace of God. Que no se les olvide que usted es lo que es y lo es por la gracia de Dios. And if you're listening on Facebook or YouTube, remember that. Y si usted está escuchando a través del Facebook o del YouTube, dice el pastor, usted allá recuerde eso. And he says, I am what I am, and his grace toward me was not in vain. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. You know why he says that? ¿Sabe usted por qué dice eso? He says, because I'm never going to forget. ¿Y sabe por qué dice eso? Porque dice, a mí nunca se me va a olvidar. I'm lo que never going to Cristo- forget what he did. Nunca se me va a olvidar lo que Cristo hizo por mí. I'm going to show love, compassion like my Savior did. Yo voy a mostrar poquita compasión o quizá mucha a los demás como mi Salvador me la ha mostrado a mí. And then he says, on the contrary, Y luego dice, I did work hard. Antes he trabajado más duro que todos ellos, Though it was not I. pero no yo, dice. Oh, he says, I worked hard. Dice, he trabajado duro, But it wasn't me. pero no era yo el que trabajé tan duro. What do I got to show? ¿Qué es lo que yo que puedo mostrar de mí? I used to kill Christians. Cuando yo antes, dice Pablo, mataba a los cristianos. Men, women, and children. I didn't care. No me interesaba, hombres, mujer, niños, los perseguía y los mataba. Paul's philosophy before he became a Christian is any good Christian is a dead Christian. Porque la filosofía que el apóstol Pablo antes de ser cristiano, de haber entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Decía, cualquier cristiano es un cristiano muerto And para when he él. says about I worked harder than any of them Aquí cuando dice, he trabajado más que todos ellos. because of his desire Por, and love for God. por este gran deseo y amor que tenía por Dios ahora que había sido But he says transformado. even that is not me, Dice, pero no era yo, but the grace of God that is in me. sino era la gracia de Dios conmigo. Oh, that was a little weak. A little weak clap. Dice You gotta que- say, a ver, but a the ver. grace of God in me. That's what it is. Now you're getting it. And then he says in verse 11, En el versículo 11 dice, whether then it was I or they, so we preach and so you believe. dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Ooh. Oh. I gotta do a lap or something. Now we get to Paul's philosophical sort of explanation, right? Y luego ahora llegamos a la parte donde el apóstol Pablo aquí en sus escrituras empieza a enseñarnos ya una parte más filosófica. And in this section, En esta sección, Paul are going to get to those who can try to understand that he's going to give an if and then explanation. es para que puedan, ¿verdad?, a entender mejor, le va a dar una explicación if and then, antes y después, o sí y qué va a pasar. Right? Because an if and then argument, an if and then argument Porque el argumento que está explicando aquí el apóstol Pablo, means de que this. sí y luego que la consecuencia, It means this, yes. It means that if this is true, y lo que significa then this is true. Lo que significa es que les va a decir aquí en su carta, si esto es verdad, por lo tanto, esto también es verdad. It says, now I'm going to show it so you can
grasp it, he Así es says. de que dice, se los voy a mostrar de esta manera para que el que lea esta carta, ¿verdad? Como nosotros la leemos, la pueda entender. Verse 12. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Because the Corinthians weren't all getting it. Some of them believed, but some of them didn't really get it and didn't understand. There were some that didn't think he resurrected, that he didn't really die, those things. Porque los corintios unos sí creían, otros no creían, dice el pastor, unos creían que sí había resucitado, otros que no había muerto, cosas así. And then he says in verse 13, En el versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. now we know Jesus, they saw it. Pero- Jesus resurrected. Pero right? ellos, todas esas personas vieron a Jesús resucitado, ¿verdad? But if it's Resucitó. possible, if there is no resurrection, Pero si- then Christ didn't resurrect. Entonces, pero si no hay resurrección, aquí como dice en el versículo 13, entonces Cristo no resucitó. So we could just go home, drink a beer. Entonces, ¿verdad? Ya no, Doesn't matter. no hubieras tenido ninguna importancia entonces. But this is a truth. Pero si no hubiera resucitado, pero dice el pastor, pero esta es la verdad, lo que la Biblia nos enseña. Forget that beer. Olvídese del temor. This is true. Esta es la verdad. Your life depends on it. Y la vida de usted, su vida espiritual depende de esto. If there's no resurrection, then Christ didn't rise, but he did. Si no hubiese sido resurrección, entonces Cristo no hubiera resucitado. Pero ¿saben qué, hermanos? Él resucitó And everybody saw him. y todos lo vieron. The people saw him, Las personas aquí nos dice en la Biblia que lo vieron, 500 of them. 500 de ellos. James saw him. Santiago lo vio, The apostles saw him. los apóstoles lo vieron. You get that many witnesses, you're pretty much, yeah, it probably happened. Si usted tuviera, ¿verdad?, tantos testigos así, entonces iba a decir, en realidad sí sucedió. Then he goes in verse 14. Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. So if all that's true, if he has not been raised, then our preaching might Entonces- as well go home. Entonces, si todo eso, ¿verdad?, no hubiese sido cierto, entonces en vano fuera la predicación del día de hoy, en vano fuera toda nuestra fe. And that would conclude Y esto concluiría that this Jesus thing and this gospel thing is all a lie. que esto de que hablan de Jesús y que hablan de todo esto de la cristiandad sería una mentira. And notice verse 15. Versículo 15, que es lo que dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Wow. He says, well, you know what? And none of it's true. Y le está diciendo aquí a los corintios, ¿verdad?, que no creían y que decían unos que sí y otros que no. So for- Entonces, aquí les está explicando. And think about that today. Así es que póngase a pensar, This truth that Jesus raised from the dead, and we are going to go to heaven when we accept him because we've been raised from death to life. dice el pastor, quiero que se ponga usted a pensar actualmente, hermanos, nosotros creemos, ¿verdad?, en que Jesucristo murió, resucitó y que nosotros vamos a tener vida eterna en Él. People have died for this truth. Y las personas, personas han muerto por creer esta verdad y decir la verdad. If this is a lie, Si esto fuera entonces una mentira, it's the longest century after century. sería entonces Lie. una mentira que se ha pasado de siglos a siglos, And no one would have changed. de generación a generación y no hubiese tenido un cambio, una transformación. But church, Pero iglesias, Maria, have you changed? María, le pregunto, hermana Mari, ¿usted ha sido transformada por Cristo? Herman, have you changed, brother? Hermano, Have you ¿usted? changed? ¿Usted, Have hermana? you changed? ¿Usted, hermano? It does something to us. We've all changed. Entonces hace algo, ¿verdad?
porque todos hemos cambiado. So if we've changed, Así es de que si nosotros and the hemos Bible says that because of the resurrection we've changed, y si nosotros hemos sido cambiados y la Biblia nos enseña, ¿y sabes qué? Ese cambio ha sido por la resurrección, porque Jesucristo resucitó. The apostles changed. Los apóstoles cambiaron, ¿se acuerdan? People who were murderers and killers have changed to saving people through their preaching of the gospel. Y gente que ha sido, ¿verdad? Así como Pablo, que perseguía y mataba a los cristianos, ha sido transformado hasta el punto de cambiar, hasta el punto de ir a evangelizar ellos mismos sobre la resurrección Over de Cristo. 2,000 years, people have been changing. Por más de 2000 años las personas hemos sido transformados por la resurrección. When the pilgrims came to this country in the United States, Cuando los pilgrims llegaron aquí a los Estados Unidos, some of them, algunos de ellos, not all of them, no todos de ellos, no but todos ellos, the real Christians, pero los que eran verdaderos cristianos told people about this gospel, this empezaron a resurrection. hablarle, estos peregrinos empezaron a hablarles a las personas sobre el evangelio, sobre este evangelio, And they changed. y la gente empezó a cambiar. And this country has the most missionary schools Y este país tiene la mayoría de escuelas the universities. misioneras. Princeton started out a Christian college. Las universidades como Princeton empezaron siendo un colegio, una universidad cristiana. Yale started out as a Christian También college. la Universidad de Yale, esas universidades tan prestigiosas Harvard empezando started out as a Christian como college. Harvard también empezaron como un colegio, una universidad cristiana. Because of the lie? Y esto ustedes creen que es porque es una mentira que murió Oh, y it's not a resucitó. lie, church. No es una mentira, iglesia, It's the truth. sino que es la verdad, es la verdad. All right, final thoughts. Muy bien. Reflexiones finales. Paul gives us these final thoughts. He says this. Nos da aquí el apóstol Pablo, sigue, ¿verdad? Aquí nos da unas reflexiones finales. He says, Dice, for if the dead are not raised, not even Christ has been raised, right? porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, está diciendo aquí. And if Christ has not been raised, your faith is futile and you are still in your sins. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vano, entonces es vana, aún estáis en vuestros pecados. So if none of this is true, none of us are saved, right? Si en realidad esto fuera cierto, ¿verdad? Ninguno de nosotros podríamos tener salvación, But our faith is real pero nuestra fe es real and our sins are gone, y nuestros pecados han sido perdonados, right? ¿verdad? 18 and 19. Versículo 18 y 19. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. You know, it's amazing how unbelievers, Es tan interesante como las personas que no son creyentes, angry ones, las personas que no son creyentes y que están muy molestos, are saying that us Christians dicen que nosotros los cristianos who say we have hope, we don't have hope y que decimos que no tenemos esperanza, because they have no hope. y ellos lo dicen porque ellos no tienen esperanza, But we do. pero nosotros sí And tenemos. that's why it makes us come to church on Sunday. Nosotros sí tenemos esperanza y eso es lo que nos hace venir y reunirnos aquí, ¿verdad? A la iglesia, alabar a Dios cada Why- domingo. You know, why do you come to church? ¿Por qué usted viene a la iglesia? You ever thought about that? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso, hermanos? I just want to make sure I go to heaven, so I'm going to church. Usted dice, yo nada más quiero, estar seguro que yo me voy a ir al cielo, por eso yo voy a ir a la iglesia el domingo. If you come for that reason, you might not be going. Si usted nada más viene por esa razón, dice el pastor, a lo mejor no va a llegar No, you al go cielo, to church sino que usted va a la iglesia because you're changed, porque usted ha sido transformado, because you cambiado, want to, porque usted quiere venir a la iglesia, because you're alive. porque usted está viva en Cristo.
Don't go, you ever go to church and you saw those people, they're like, ¿Usted ha ido alguna vez a una iglesia y que ve a los hermanos, las personas en la iglesia they're kind of mad. que están como enojados, I molestos? want to like say, why are you mad? Yo quisiera decirles, pero ¿por qué está enojado? Let God be God and let God work through you. Permita que Dios es Dios y permita que Él obre en usted. Be happy. Sea feliz. Venga a la Because there's iglesia nothing feliz. more the gospel does than bring you joy. Porque si hay algo, ¿verdad, hermanos, extraordinario que sucede? Es que el Evangelio del Señor nos trae felicidad. Oh, and I love to see the smiles, Y me encanta ver las sonrisas, dice el pastor. especially from hermana over here. She is always smiling. Especialmente de la I hermana love it. que siempre está sonriendo. Todas estas hermanas y todas aquellas. Where's the joy? ¿En dónde está el gozo, hermanos? ¿Dónde está el gozo? Notice verse 20. Versículo 20. I love it. Me gusta tanto. Why don't we read it together? Vamos a leerlos todos juntos. In Spanish. Ready? En 1, 2, español. 3. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Oh, yes. Christ has raised from the dead. Jesus has, in fact, I love the way it says that. Me gusta tanto cuando dice, mas ahora Cristo en realidad ha resucitado de los muertos. And he's the first one. Y Él es el primero. And we Y nosotros, resurrect, we are connected to him. y nosotros que estamos conectados a Él, hemos resucitado también de nuestra muerte en pecado. Verse 22. Versículo 21 and 22. 21 y 22, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Let me make sure that says that. For in Adam all died, so also in Christ shall all be made alive. Amen. Olvídate. Híjole. See, those I know, those words. Esas dos palabras se las sabe muy bien el pastor. Amen. Amén. Oh, you can't beat that. So, what's our takeaway here? Entonces, ¿qué es la conclusión de esto, lo que hemos aprendido, hermanos? Hold on to your faith. El pastor les dice, manténgase firmes en su creencia. Hold firm to your belief in the resurrection. Manténgase firmes ustedes en su creencia en la resurrección de Jesucristo. Amen. Amén. Find hope and assurance in the resurrection. Encuentre usted esperanza, ¿verdad? Y conocimiento pleno en la resurrección. Because when you have that hope and assurance, Porque you cuando- know it's real. Porque usted cuando tiene esa esperanza De y Jesus. esa que le asegura en su corazón que usted está en lo correcto, que usted ha creído en la resurrección, eso es Jesús hablándole a usted. So when we go to our sunrise service, and you're all going, right? Y cuando vayamos a ese servicio de resurrección que tendremos what a el beautiful Easter day it's gonna Sunday, be. ¿verdad? El domingo de resurrección, que el servicio es allá afuera en el patio, es el primer servicio que tendremos ese día. We are going to find hope and assurance Vamos in a that ver, hermanos, resurrection. qué hermoso servicio, y allí usted va a encontrar una vez más esperanza y Amen. confianza y certeza. And also live in the knowledge of ultimate victoria. Y también vive en el conocimiento de la victoria definitiva que trae la resurrección. Amen. Amén.